Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Bienvenidos a Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Uno de los temas de mayor interés en la economía es la política fiscal. Hoy tengo el gusto de presentar a doña Edna Camacho, presidenta de la Academia de Centroamérica, quien ha tenido experiencia en la gestión pública, particularmente en el Ministerio de Hacienda, y después de eso pues ha estado bastante involucrada con el tema de las finanzas públicas. Este es un programa que grabamos desde las instalaciones del Hotel Real Intercontinental. Así que bienvenida, Edna, a tu programa Economía Hoy. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Para el público en general, Edna, cuando hablamos de política fiscal, ¿qué se entiende por ese concepto? Bueno, en términos muy sencillos, es una área de la política económica. La política económica tiene diferentes campos, especialidades, pues esta es una de ellas que básicamente se dedica a definir cuáles son aquellas políticas relacionadas con el presupuesto, el gasto, los impuestos y la deuda de los gobiernos. Así es como podríamos definir la política fiscal. En términos sencillos, cuando hablamos de fisco, ¿tiene que ver o no tiene que ver con el gobierno? Tiene que ver totalmente con el gobierno. Y en el caso de Costa Rica, tal vez es importante aclararlo, como podría serlo también en otros países, gobierno se refiere no solamente al Poder Ejecutivo, se refiere a todo el sector público. Eso incluye el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las instituciones autónomas, los entes desconcentrados, porque en Costa Rica hay una diversidad enorme, digamos, de tipos de instituciones, pero todas pertenecen al sector público. Desde ese punto de vista, el ámbito de acción de la política fiscal puede ser tan limitado o tan amplio como uno quiera definirlo. El propósito de la política fiscal, ¿cuál es el objetivo de la política fiscal? ¿Qué se persigue a través de este tema que mencionas de presupuestos? Al final se pretende unos objetivos particulares. Bueno, la política fiscal puede proponerse muchos objetivos y eso va a depender de cada gobierno y también va a depender de las posibilidades de ejecutarlos. Pero, por ejemplo, uno de los más importantes objetivos de la política fiscal es contribuir a que la economía sea estable. ¿Qué quiere decir que es estable? Pues que la inflación no sea muy volátil, que sea relativamente baja, que no vaya a haber una crisis. Entonces, ese es un objetivo. Hay objetivos también de crecimiento, sobre todo, en general, tienen que ver más con cuando hay ciclos económicos, cuando hay, por ejemplo, una recesión internacional, pues a veces la política fiscal puede utilizarse para contrarrestar los efectos de esta crisis. Puede tener también objetivos de redistribución, tanto desde el punto de vista del gasto como de los impuestos, y así sucesivamente pueden haber otros. Entonces, así como una empresa o una familia tiene ingresos, gastos, lo que estás transmitiendo es que el gobierno en general, el Estado, también es posible traducirlo en un presupuesto de ingresos y de gastos. Si pudieras hablar un poquito más de los ingresos, qué tipo de ingresos, cómo es que llegan estos ingresos, qué tipo de gastos. Creo que esa es la mejor manera de poder explicarlo y de entenderlo. Si uno piensa en las finanzas personales, uno dice, bueno, ¿de dónde vienen mis ingresos? ¿En qué lo gasto? ¿Me están alcanzando mis ingresos? Y si no me alcanzan, ¿cómo estoy llenando ese faltante? Ese mismo razonamiento es el que tiene el gobierno y el sector público en general. Desde el punto de vista de los ingresos, la mayor parte de los ingresos de lo que es el gobierno, lo que llamamos el gobierno central, provienen de los impuestos. Así, el 97% de los ingresos del gobierno provienen de los impuestos. Desde el punto de vista de los gastos, tal vez sin entrar en mucho detalle, pero yo diría que los rubros más importantes son los salarios, posiblemente sea uno de los más importantes. Los otros son
las pensiones, esas son las pensiones a las personas jubiladas, evidentemente. Otro es lo que se llama bienes y servicios, compras de bienes y servicios, eso es pues desde las compras de papel hasta combustibles, etcétera. Está el pago de intereses, ese otro rubro de gastos, y como el gobierno tiene deuda, tiene que pagar intereses. Creo que con esto, Edna, te agradezco montones tu presencia. Hemos estado en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Muchas gracias. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.